Muy buen domingo a todos. Estamos al domingo 22 en este camino del tiempo ordinario. Una semana vivimos que ha sido caracterizada por amenazas de bloqueo, por peleas internas al partido de gobierno, que pero quiere perjudicar al resto del país, y esto creo que no es ningún servicio de la política a la vida de la gente, sobre todo a la más pobre que vive del día a día, y esto ciertamente nos preocupa y hace a la fatiga de la vida, la hace sentir aún más grande. Siempre la gente confronta problemas de salud aquí en nuestra región tropical, el tema de la malaria, el tema de las infecciones respiratorias, por este humo que sigue adelante en el aire, por todos los problemas del chaqueo que no quiere parar y que está causando a muchas personas alergias y dificultad de respiración, como fragilidad de la salud, sobre todo de los niños. Son todas las cosas ordinarias que tenemos que enfrentar en la vida de todos los días, con esto en el corazón, con muchas otras preocupaciones, pero también con signo de esperanza. Nos ponemos delante del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo escuchamos que Jesús funda su iglesia sobre Pedro y lo reflexionamos sobre la importancia de esto. Hoy día nos puede chocar en vez la situación que escuchamos donde Jesús le dice: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás». ¿Cómo es esto? Si el domingo le ha dicho que ha hablado en él el Espíritu Santo y ahora le está diciendo: «Vete detrás de mí, Satanás». ¿Qué sucede? Sucede que en la vida de las personas a veces escuchamos a Dios y a veces no lo escuchamos. Sucede que a veces las razones humanas, la manera de ver de las personas no es según el corazón de Dios. Y aquí está el desafío del cristiano de ir pensando si su manera de ver las cosas, su manera de valorar las situaciones que vive, son conforme a la propuesta de Dios o son conforme al criterio humano. Pedro está escuchando que Jesús, para ser fiel a Dios, quiere ir a Jerusalén y ahí no le irá por nada bien, tendrá que morir. Y entonces le invita a evitar todo esto. ¿Por qué? Porque la imagen del Mesías que él tiene es de una persona que es capaz de vencer, de imponerse, de utilizar la fuerza, y esta no es la lógica de Dios. Y tendrá que sentirse decir estas palabras en que Jesús le invita a estar detrás de él y no querer ir delante de él a marcarle el camino. «Retírate, ve detrás de mí». Esto le dice. Satanás es la traducción que tenemos, que no indica en sí el diablo, es un nombre genérico. Nosotros pensamos que aquí Dios le está diciendo que es un diablo. En realidad Satanás es el adversario. Cuando pensamos las cosas en base a los intereses humanos y a la lógica humana, no estamos con Jesús, nos volvemos adversarios de Jesús.
Y entonces la recriminación, entre comillas, de Jesús a Pedro no es que eres un diablo, eres uno que se pone de adversario al plan de Dios. Jesús había acabado el Evangelio del domingo pasado hablando de la cruz y de la muerte que lo esperaba. Entonces, lo que había sucedido no tenían que comunicarlo sino después de su muerte. Hoy habla expresamente que esta muerte será provocada de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, los que tendrían que ser los, entre comillas, garantes del encuentro con Dios en la vida, pero serán obstáculo a Jesús. Esto genera una pregunta. Entonces, ¿cómo es esto? Jesús no responde a los criterios que plantean los expertos de la Biblia. ¿Qué sucede? Ahí viene la confusión de Pedro, y ahí viene el hecho que interroga también nosotros sobre la realidad del caminar detrás de Jesús, es saber liberar nuestra mente de la visión humana, de una visión de lógica humana, en vez que de lógica divina. Y esto es lo que tenemos que preguntarnos. A veces la vida, a veces las mismas reflexiones de la Iglesia nos cuestionan, nos piden de abrir el corazón a visiones nuevas, y se supone que esto tiene que abrirnos a esta libertad de pensamiento y de reflexión. Muchos están criticando el camino que la Iglesia está haciendo en el sínodo, como si quisiera volcar toda la realidad de la Iglesia y ser infiel a un mandato de Dios. Pero es cierto, o esta visión es fruto de un razonamiento humano. Se supone que la reflexión y el discernimiento que se está haciendo en la Iglesia, y por eso lo rezamos todos los días, es una oración en que se pide la docilidad a las indicaciones del Espíritu y a la voz de la gente. Entonces, ¿es camino de Dios o es camino humano? Si nos metemos con humildad, creo que tengamos que reconocer un llamado a la conversión y a descubrir este camino de Dios guiado por el Espíritu. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Esta es la lógica del Evangelio. Es una lógica que no es la del ganar al mundo entero. Es la lógica de los valores que hacen a la vida. Es lo que construye vida que tenemos que buscar. Es lo que construye apertura, relación. Pienso con preocupación a las amenazas hacia los que defienden la naturaleza. También esta semana estuvimos de testigos a los que con el aspecto de la formalidad legal, pero están quitando tierra, sobre todo a los indígenas, que por las dificultades de arreglar las situaciones legales de sus tierras, y muchas veces con errores, hasta a veces sospechamos desqueridos de la burocracia, no van pudiendo hacerlo, y sobre esto los otros se aprovechan y hacen propia la tierra, y con quien quiere defender estas situaciones son amenazados. Esta es la lógica del mundo, que no le interesa la vida sino el ganar hasta encima de la vida de los demás. ¿Cuántas veces se plantea eliminar el adversario, o metiéndolo a la cárcel, o aniquilándolo económicamente, o hasta quitarle la vida? Somos testigos de cómo en la Amazonía, en la vuelta de 20 años, hay más de 300 víctimas de defensores de la naturaleza, y de esta poco más del 10% esclarecido. No ciertamente en Bolivia, estoy hablando de toda la Amazonía. ¿Cómo decir entonces que todavía hay una lógica evangélica, que es la de luchar por la vida verdadera, por los valores verdaderos, y a costa de la vida material? Y hay una lógica del adversario, que es lo de hacer sus intereses para ganar el mundo entero, y no importa si por eso hay que destruir la vida de otros. Esto vale en lo grande, esto vale en la naturaleza, y a veces lamentablemente vale en nuestras calles, esto vale a veces hasta en nuestros hogares y familias. Es el desafío a meter la lógica del Evangelio dentro de la historia cotidiana de todos los días. Puede costar fatiga, pero esto es el único camino que de verdad salvará a las personas y al mundo. Lindo desafío, lo acogemos y pidamos a Dios que nos enseñe a jugarlo. Buen domingo y buena semana.
preço um pouco mais salgado.